Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Los niños están con sobredosis de azúcar, seguro. Espero que no haya sido el único que haya arrebatado al Señor, porque si no, entonces se nos va a quedar una carita que vaya a hacer. Muy bien, feliz año nuevo a todos y a todas. 2025 será un feliz año, no si encontramos trabajo, no si ese problema de salud se soluciona, no si los que están solteros o viudos pues encuentran esposo o esposa, novio o novia. No será un buen año si nos cambiamos a una casa mejor. 2025 será un buen año, será un año feliz si nosotros menguamos y Él crece. Eso será un buen año. Lo demás está bien, pero todas esas cosas pasan. Y todas esas cosas un día están y al otro no. Si algo aprendido por lo que ha ocurrido, es eso. Un día tienes casa y al día siguiente no tienes nada. Un día puedes tener esposo y al día siguiente no tenerlo. Así es. Así que 2025 será un año feliz y es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Aun cuando tengamos muchas dificultades en 2025, no sabemos lo que trae el año. Pero será bueno si ocurre eso. Entonces así cuando termine el año nosotros podremos decir, ha sido un año bueno. Ha sido un año feliz. Porque hemos menguado y Él ha crecido en nosotros. Eso será un buen año. Vamos a entrar la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a entrar a ver ya los 10 mandamientos, uno por uno. Y yo creo que nos llevará hasta mediados de año aproximadamente. No estoy exagerando. Hay mucho ahí en los 10 mandamientos. Pero antes de entrar a los 10 mandamientos propiamente dicho, vamos a ver en esta tarde el carácter de la ley. La verdad es que a lo largo de estos años en el Señor no he escuchado mucho predicar acerca de los 10 mandamientos. Y han sido pocas las veces que he escuchado alguna vez alguna serie de predicaciones con respecto a los 10 mandamientos. No sé si es porque a lo mejor cuando leemos los 10 mandamientos está muy claro, no matarás, bueno, pues no matarás. No cometerás adulterio, bueno, pues no cometerás adulterio. Tal vez sea por eso, o tal vez sea porque pensemos que los 10 mandamientos no son para nosotros hoy en día, que eso estaba bajo la ley, y como nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, pues tal vez ya no nos interese tanto, ¿no? Así que la pregunta que deberíamos hacernos antes de ver el decálogo, antes de ver los 10 mandamientos, que lo tenemos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, ahí tenemos los 10 mandamientos, la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿sigue siendo la ley vinculante para nosotros hoy día? Y la respuesta es sí y no. Vaya pues, ¿esto cómo no lo comemos? Muy bien, pues lo vamos a ver ahora a continuación. Deuteronomio capítulo 5, versículo 2. Deuteronomio capítulo 5, versículo 2. Si tú buscas Deuteronomio en el Nuevo Testamento, luego vienes conmigo al despacho, ¿de acuerdo? Para decirte algunas cosas. Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 dice así: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ahí Dios dio la ley al pueblo. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque abrimos tu palabra y a quien necesitamos escuchar es a ti, Espíritu Santo. No hombre alguno, no ideas de hombre, no ocurrencias de hombre, no sabiduría de hombre, sino a ti, Señor. Tu voz la que necesitamos escuchar, tu palabra que es verdad, tu palabra que nos santifica. Te pedimos, Padre, te pido en el bendito nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando de nuestra vida en esta tarde. Amén. Dios dijo a su pueblo lo siguiente:
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 9. Así que todos los que estamos aquí y hemos nacido de nuevo, ya no estamos bajo este pacto. Nosotros no estamos bajo ese pacto que acabo de leer. No guardamos la ley para ser pueblo de Dios. No guardamos el día de reposo como medio de pertenencia al pueblo de Dios. No circuncidamos a nuestros hijos como señal del pacto y herederos de la promesa. No hacemos diferencia entre animales puros e impuros. Y por supuesto, no sacrificamos corderos sin defectos para que nuestros pecados sean perdonados. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor cuando terminemos. No vamos a coger un cordero y vamos a cortar el cuello y vamos a rociar la sangre sobre vosotros. Eso ya no lo hacemos. Todo aquello que hemos sido redimidos por Cristo, nos hallamos bajo el pacto de la gracia que es en Cristo nuestro Señor. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿debemos o no debemos guardar los 10 mandamientos que fueron dados bajo la ley? La ley la podemos dividir en 3 partes o en 4. Tenemos la ley judicial o cívica en el Antiguo Testamento. Ahí entraría todo lo que es la ciudad de refugio. Cuando alguien está arando, ¿no? Imagínate que alguien está arando y está con la azada allí, queriendo romper la tierra y se le escapa la azada sin querer y al vecino que está al lado le mete en mitad la cabeza y lo deja frito. Dice que entonces estaban las ciudades de refugio, tanto a un lado como a otro lado del Jordán, donde aquel que mataba involuntariamente a alguien, podía ir a la ciudad de refugio para que los parientes del muerto no se vengaran. Se tenía que averiguar si aquella muerte había sido accidental o no. Mientras tanto, la persona podía ir a la ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio esa persona era intocable. Eso estaba bajo la ley. Eso formaba parte de la ley judicial o cívica en medio del pueblo de Israel. La restitución de la tierra después del año de jubileo. En la ley vemos que a veces aquellos que se habían empobrecido por circunstancias o por lo que fuera, se podían vender como sirvientes a aquel que le debía la deuda, o podía entregarle la tierra. Pero a los 50 años, tanto la tierra como todos los que habían sido comprados como sirvientes tenían que ser libres y la tierra devuelta a sus dueños originales. También estaba la ley de cada 7 años descansar la tierra para sembrarla. Todo eso formaba parte, el ojo por ojo y el diente por diente. Todo eso forma parte de la ley judicial o cívica. Luego teníamos la ley sacerdotal y ceremonial, con todo el sistema de sacrificios que apunta a Cristo. Todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos Levítico a la luz del Nuevo Testamento y con la cruz presente, Levítico es una pasada. El otro día, ayer, una hermana nos decía, estoy descubriendo Levítico, y es increíble. Porque a veces pasamos por alto Levítico porque como que, ¿no? Y la ofrenda por el pecado será esta, y el sacrificio por la culpa será de esta manera. Claro, si tú lo lees así solamente, puedes decir, madre mía, Levítico. Pero cuando nosotros vemos Levítico a lo que apunta a Cristo, porque todo el sistema sacrificial apunta a Cristo, y lo que Él hizo por nosotros, la cruz del Calvario, Levítico es una pasada. Levítico es uno de los libros más hermosos que tenemos en la Escritura. Porque nos está anunciando, nos está hablando de aquel que ha de venir,
y que va a ser el cordero perfecto, la ofrenda perfecta que Dios va a aceptar para perdón de nuestros pecados. Ahí tenemos en la ley sacerdotal y ceremonial todo el sistema de sacrificios, cómo se tenían que presentar los animales, cómo se tenían que sacrificar, qué tenía que quemarse y qué no. Tenemos las leyes para los sacerdotes y levitas, quiénes podían ofrecer el incienso y quién no, cómo eran los turnos, de qué manera se tenía que presentar las ofrendas. Todo eso, la vestidura, cómo tiene que ir vestido el sumo sacerdote. Todo eso lo tenemos ahí. El cuidado y mantenimiento del tabernáculo. ¿Quién estaba encargado de montar y desmontar el tabernáculo? ¿Qué familias? Y luego, después del tabernáculo, el templo cuando fue construido. Todo eso está ahí, en la ley ceremonial y la ley sacerdotal. Y luego está la ley moral. Y esta última tiene que ver con el carácter de Dios. Te lo repito. Luego tenemos la ley moral. Y esta tiene que ver con el carácter de Dios, de cómo es Dios. Y como Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como no hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo, eso es mentira. Dios es el mismo. Entonces, hermanos, la ley moral, claro que nos atañe, claro que nos vincula. Por lo tanto, las leyes morales todavía están en vigor, aun cuando las hallemos en el Antiguo Testamento. Porque, repito, la ley moral tiene que ver con el carácter de Dios, y Dios es el mismo. Los 10 mandamientos están dentro de la ley moral. En este sentido, la ley sigue siendo vinculante para nosotros hoy en día. En este sentido, nosotros tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero bajo la mirada de la gracia y del nuevo pacto, no del antiguo. Pero sigue siendo vinculante para nosotros. Porque, repito, tiene que ver con el carácter de Dios. Pero, por otro lado, en un sentido, la ley ha quedado abolida para los creyentes. ¿En qué sentido? Con respecto a la justificación. No somos justificados por guardar los 10 mandamientos. Es decir, por obedecer la ley moral. No somos justificados por obedecer la ley moral. Tenemos que obedecer la ley moral, pero no somos justificados por ello. Somos justificados únicamente por la fe en Cristo. Y aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo guardan la ley moral. Pero no somos justificados por la ley moral. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Quien nos declara justos es Dios Padre. Y eso es una declaración judicial. Y nos declara justos porque nos imputa la justicia de Cristo. Cristo cumple perfectamente la ley. Y Dios Padre lo que hace es que esa perfección la coloca a nuestra cuenta, nos la imputa a nosotros, y por eso somos justificados. Cuando Dios Padre nos ve como cumpliendo perfectamente la ley, porque nos ve a través de Cristo. En ese sentido, la ley ha quedado abolida para nosotros, porque somos justificados por Cristo. Y también con respecto a la condenación de la ley. Todo aquel que no cumple la ley en cualquiera de sus mandamientos, en cualquiera, porque esto no es bueno. A ver, he cumplido 6, 4 no, así que no lo he hecho mal. No, que va, pensar así es de necios. Porque entonces estás en las obras. No, hermanos, lo que la Escritura dice es que quien no cumple cualquiera de los mandamientos es declarado maldito. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Dice Deuteronomio 27:6. Pero nosotros
por la gracia de Cristo, hemos sido librados de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Para que nosotros fuésemos libres de la maldición de la ley, Él tuvo que ser tratado como si fuera maldito. Y es algo increíble. Eso es lo que dice el texto. Hecho por nosotros maldición, para que nosotros ya no estemos bajo la condenación de la ley. Así que en ese sentido, en el sentido de la justificación y con respecto a la condenación de la ley, para nosotros la ley ha quedado abolida. Pero la ley sigue obrando en nuestra vida. El mismo Pablo va a hacer esta pregunta. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. A ver, pastor, ¿tú me estás liando a mí o qué? No estamos bajo la ley, pero la ley obra en nosotros. Estamos bajo la ley moral, pero en algunos aspectos la ley ha quedado abolida para nosotros. Sí, es así, tal y como estamos diciendo. Entonces, ¿de qué manera obra la ley en nosotros? Nosotros no estamos bajo el pacto, aunque nosotros estamos ya bajo el pacto de la gracia, la ley de Dios ha obrado en nuestra vida. Y sigue obrando en aquellos que se convierten al Señor. Ahora, ¿en qué sentido ha obrado en nosotros y sigue obrando en aquellos que se convierten al Señor? Primero, porque la ley nos muestra el pecado y lo horroroso del pecado. Eso es lo que hace la ley. Dice Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no sabía lo que está mal si la ley no me dijera que está mal. Yo no sabía que el adulterio es pecado si la ley no me dijera no cometerás adulterio. Que mentir es pecado si la ley me dijera no levantarás falso testimonio. Que el robar es pecado y es ofender a Dios si no me dijera no robarás. Por lo tanto, lo que la ley hace es mostrarme el pecado. Me dice, mira, esto deshonra al Señor. El pecado te aparta de Dios. Cuando este conocimiento nos es dado por el Espíritu Santo, cuando nosotros vemos claramente que estamos pecando, porque hasta que el Espíritu Santo no viene a nuestra vida no lo entendemos, hermano. Hasta que Dios no nos abre los ojos no lo entendemos. No somos tan listos. Antes vivíamos esclavos del pecado. ¿Cómo es posible que lo que antes para nosotros no era malo y lo abrazábamos, ahora lo aborrecemos y sabemos que es pecado? Por la obra de Dios en nuestras vidas, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, se nos abren los ojos para ver nuestra deplorable y ruinosa condición de pecadores, porque eso es lo que éramos todos, sin excepción. No hay bueno ni aun uno. Cristo no nos salvó porque éramos buenos. Cristo nos salvó porque éramos pecadores. Y nuestra vida estaba en ruina absoluta. Absoluta. Todos nos descarriamos, todos ofendimos al Señor. Cuando se nos abren los ojos, cuando por medio de la ley se nos abren los ojos, cuando el Señor obra en nosotros y nos damos cuenta de nuestra ruina, de nuestra condición de pecadores, entonces la ley cumple su otro propósito en nuestras vidas. Y es que la ley nos guía a Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo.
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos señala el pecado. Amartía en griego. Errar al blanco. Nos hemos desviado. Nos hemos desviado del camino que Dios ha trazado. Nos hemos ido por otros caminos. Hemos errado al blanco, hemos pecado. La ley nos dice, estos sois vosotros. Pero a la misma vez que la ley nos muestra el pecado, la ley no puede hacer nada para hacernos libres del pecado. Nos lo señala, pero no nos puede salvar. ¿Qué hace entonces la ley? El ayo era el que guiaba al niño. Eso era el ayo. El que guiaba al niño cuando era pequeño. En aquellos tiempos las familias pudientes dejaban a sus hijos en manos de alguien que los educaba, del ayo. El ayo lo guiaba. La ley es eso, es el ayo que nos guía. Es lo que dice Gálatas. Ahora, la ley nos declara culpables delante de Dios. Nos dice, vosotros sois culpables. Pero, repito, no puede hacer absolutamente nada para librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque ya nacemos pecadores. Eso es lo que enseña la Biblia. Que esta naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres. Y como somos pecadores de raíz, esa es nuestra naturaleza, entonces la ley no puede hacer nada. No puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Nos señala el pecado, nos condena, nos declara culpables, pero no puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Es entonces cuando ese bendito conocimiento, por medio de la ley, nos impulsa a clamar por nuestra salvación. La ley nos muestra nuestro pecado, nos declara culpables y nos dice, yo no te puedo salvar. Entonces la ley nos dice, tienes que mirarle a él. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Cuando estaba bautizando en el Jordán y vio a Jesús, enseguida cogió a todos los que estaban allí y dijo, ahora le miráis a él. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy de Córdoba, si a mí me dices Juan el Bautista, digo, vale. Pero si te lo dice, se lo está diciendo un israelita, a un judío de aquel tiempo, cuando escucha el Cordero de Dios, para ellos es otra cosa muy diferente. Porque si Juan está diciendo que este es el Cordero de Dios, entonces ese hombre tiene que morir. Porque el Cordero se presentaba para que muriera en lugar de aquel que había pecado. Era la ofrenda perfecta que se presentaba para que fuese sacrificada en lugar del que había cometido la culpa, el pecado. Así que Juan debía toda la atención de él para Jesús. Este es el Cordero de Dios. La ley hace eso. La ley dice, yo no puedo hacer nada, así que tienes que mirarle a él. ¿Veis cómo la ley obra en nuestras vidas? Nos señala nuestra culpa, nos declara culpables, nos dice lo que es el pecado y luego nos dice, yo no te puedo salvar, pero hay uno que sí. Y tienes que mirarle a él. Y ese es Cristo. Así que este conocimiento de nuestra deplorable y ruinosa condición pecaminosa nos impulsa a clamar para que podamos ser salvos. Y solamente podemos hallar salvación en Cristo nuestro Señor mediante la fe. Ahí tenemos al ayo, la ley, guiándonos hacia nuestro bendito Salvador. Así que en ese sentido la ley sigue vigente y sigue obrando en nuestras vidas.
Ese es el carácter de la ley. Ese es el carácter de la ley moral que nosotros vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, mandamiento por mandamiento. Ahora, ¿cuál es el carácter de los 10 mandamientos? Primero, forman una unidad completa e indivisible. Forman una unidad completa e indivisible. Normalmente se ha aceptado la división que parece se halla implícita en los 10 mandamientos. Se ha dicho, y creo que es algo que todos hemos oído alguna vez, que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y que los siguientes 5 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Pero debemos de andar con mucho cuidado cuando pero debemos andar con mucho cuidado porque cuando Dios dio la ley, Él no hizo esta división. Él nos dijo, bueno, 5 para mí y 5 para el prójimo. No. Dios no hizo eso cuando dio la ley. Y podemos caer en el error, si nosotros hacemos esa división, de pensar que obedeciendo lo concerniente a Dios, me puedo olvidar de mi prójimo. O al revés, que obedeciendo lo concerniente a mi prójimo, me puedo olvidar de Dios. Y eso es una locura. Los fariseos se jactaban de ser unos fieles cumplidores de la ley, celosos de la santidad de Dios y de cumplir a rajatabla sus mandamientos. Y en ese sentido, hermanos, nos ganaban. Nos ganaban. Y se jactaban de ello. Y Jesús les llama hipócrita. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Habían hecho división. ¿Veis? Jesús le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Así que yo oro, pero no me congrego. No. No. Es que yo puedo ser iglesia en mi casa solo. No. ¿Qué va? Te está engañando. Para nada. Eso no lo ves en ningún lado de la Escritura. Te lo inventas tú, que no quieres obedecer. Así que yo puedo ofrendar y puedo orar, pero bueno, si engaño, si digo una mentirijilla, no hay mentirijilla. Hay pecado, no hay mentirijilla, hay mentira. No hay tal división. Es una única unidad e indivisible los 10 mandamientos. No se trata de guardar unos u otros, se trata de obedecerlos todos. Los 10 mandamientos nos prohíben pecar, pero también que tengamos alguna implicación en los pecados de otros. Ambas cosas. Repito, nos prohíben pecar, pero también que participemos o tengamos alguna implicación en los pecados de otros. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando incitamos a otros a pecar. Te están llamando, dile que no estoy. ¿Quién dice dile que no estoy? El que coge el teléfono, ¿no? ¿Quién le incita a mentir? El que no quiere coger el teléfono. ¿Quién está pecando? Ambos. Mira, en la historia de los libros de los reyes hay un título
muy triste que se le otorga al que fue el primer rey del reino del norte. Y es el siguiente. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Mira, el que hizo pecar a Israel. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 28. Ese es el epitafio de Jeroboam, el título que se ganó a pulso. Así es como fue recordado siempre. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Porque cuando el reino se dividió, cuando Roboam, hijo de Salomón, hereda el reino de su padre, y ya sabemos la historia, y el reino se divide, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. La 10 tribus del norte es Jeroboam a quien nombra rey. Pero como él tiene miedo de que los israelitas se pasen al reino del sur porque tenían que ir a adorar a Jerusalén, ¿cuál es la gran idea de Jeroboam? ¿Cuál es el magnífico plan suyo? Bueno, pues vamos a hacer un becerro en Dan y otro en Betel, en el norte y en el sur. Hagamos 2 becerros para que no tengan que ir a adorar a Jerusalén y que estos sean sus dioses. ¡Qué máquina! Y así va a ser recordado durante toda la historia. Porque cuando dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se está refiriendo a otro rey. Pero la comparación es con Jeroboam. Ese es el modelo. Jeroboam se montó su propio culto. ¿Te suena a ti eso? Eso dice Jeroboam. Se montó su propio culto. Su propio lugar de adoración. Su propio lugar de oración. Se montó su propio negocio. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pecamos cuando incitamos a otros a que pequen. En algo como lo que hizo Jeroboam. Pero también en lo que hemos dicho antes con la llamada de teléfono. Lo mismo. Pecamos a no impedirlo cuando está en nuestras manos. Cuando no lo impedimos, si está en nuestras manos, estamos pecando. ¿Sabes qué pasa, hermanos? Que los hijos de Dios no podemos mirar para otro lado. El mundo sí, porque no tienen temor de Dios, pero nosotros no. Esto de que cada uno tiene sus problemas, yo ya tengo los míos, esto no va con el pueblo de Dios. Si no, tú no te has enterado de qué va el Evangelio. No tienes ni idea. Si tú crees que, si tú vives así y piensas así, no entiendes de qué va el Evangelio. Y si no, mira la parábola del buen samaritano. Cuando asesinaron Thomas Watson dice que no impedir algo cuando está en nuestra mano equivale a ordenarlo. Thomas Watson es uno de los grandes puritanos. El Antiguo Testamento nos da un ejemplo de esto con el sacerdote Elí. En 1 de Samuel leemos lo siguiente. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. 1 de Samuel capítulo 3, versículos 13 y 14. Ahora, que alguien pueda leer 1 de Samuel capítulo 2, versículos del 22 al 24, por favor. Que alguien pueda leerlo. Capítulo 3. 1 de Samuel capítulo 2, versículos del 22 al 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque
yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, la pregunta es esta. Si Elí le dice esto a sus hijos, ¿por qué Dios juzga la casa de Elí? Mira, te voy a leer otra vez el texto que hemos leído antes. Porque esto es lo que Dios le dice, esto es lo que Dios le dice a Elí por medio de Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Pero lo que acaba de leer nuestro hermano Sergio parece que sí, ¿no? Ahora, ¿por qué dice entonces Dios que no lo ha estorbado? ¿Por qué entonces juzga la casa de Elí? Porque Elí no tenía que haberle dicho solamente no. Lo que Elí tiene que haber hecho es cogerlos del pecho y sacarlos del sacerdocio. Que para eso era el sumo sacerdote. Tenía que haberlos quitado de en medio. Tenía que haberlos puesto en medio del pueblo y juzgarlos. Porque estaban ofendiendo a Dios y porque estaban profanando las cosas santas. Estaban, hermanos, confundidos, no, estaban pecando de manera increíble. Estaban, hermanos, confundiendo lo santo con lo profano. Estaban, hermanos, violentando las ofrendas y dando un mal testimonio increíble al pueblo. Y no se trataba solamente de llamarle la atención, que eso es lo que nos ha leído nuestro hermano Sergio. No era solamente decirle, mira, que eso está mal. No era decirle, mira, vosotros salid de aquí, pero ya. Eso es lo que tenía que haber hecho allí. Tenía que haber escogido a sus hijos y tenía que haber dicho al pueblo, haced con ellos lo que queráis, porque están deshonrando a Dios y están deshonrando el sacerdocio. Por eso Dios dice que no lo estorbó. Porque no era solamente llamar la atención, era hacer todo lo posible para que dejaran de hacer lo que estaba haciendo. Y Elí tenía la autoridad para hacerlo. No es solamente decirle a tu hijo o a alguien que está bajo tu autoridad está mal. Es impedirle que haga lo que está mal. Porque si no, Dios nos pedirá cuenta. Como se les pidió a Elí. Y lo juzgó. Así que cada uno de nosotros es responsable en su hogar de honrar al Señor. Y quien esté en nuestro hogar y no lo honre, entonces cógele del pecho y enseñale la palabra. Porque si no, Dios nos pedirá cuenta. Y cuando nosotros no impedimos lo que está en nuestras manos poder impedir, estamos pecando. Por eso el Señor juzgó a Elí y le dijo que no los había estorbado. Porque tenía que haber ido más allá de solamente decirle, hijo, esto no está bien. No. Vosotros estáis fuera del sacerdocio, pero ya. Luego Dios lo juzgó. Pecamos, hermanos, cuando consentimos, cuando no lo impedimos o consentimos el pecado de otro. Cuando asesinaron a Esteban, y esto espero que no sea profético, cuando lo asesinaron apedreándolo, dice la Escritura que Saulo consentía en su muerte. Es curioso este texto, porque Pablo, no tiró ni una sola piedra. Ni una sola. Pero el texto señala su indiferencia, ¿te has dado cuenta? Fueron otros los que apedrearon a Esteban. Pero el texto señala a Pablo y dice que consentía en su muerte. Aquí se une lo que hemos dicho antes y la pasividad de alguien que puede hacer algo bueno y no lo hace. Y eso la Biblia lo llama pecado.
Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Así que tú y yo no nos podemos permitir el lujo de mirar para otro lado. Es que ese no es mi problema. Si tú eres de los que dicen, ese no es mi problema, tendrás que revisar si realmente o no has conocido al Señor. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Además, el decir no es mi problema es una evidencia clara de egoísmo abrumador. Yo, lo mío. Los demás, tú no has entendido el Evangelio. Hermano, y si no has entendido el Evangelio, a lo mejor no podemos llamarnos hermanos. Y a lo mejor nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que estamos en un lugar que ni siquiera hemos entrado. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El mundo sí puede mirar para otro lado, no tienen temor del Señor, no lo conocen. Pero nosotros sí tenemos luz. Y precisamente cuando no miramos para otro lado, es cuando estamos siendo sal y luz. No somos sal y luz solamente cuando hablamos del Evangelio. No. Sino cuando vivimos, sobre todo cuando vivimos el Evangelio. Porque hay muchos que hablan del Señor y no heredarán el reino de los cielos. Una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es vivir en Cristo. Y por supuesto, y termino con esto, dando un mal testimonio. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes, hermanos. Tenemos que ser muy prudentes con las cosas que decimos cuando hemos hecho lo que hemos hecho. Tenemos que ser muy prudentes al dar lecciones a otros cuando sabemos lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Creo que es mejor muchas veces callarnos, ser humilde, agachar la cabeza, pedir al Señor misericordia cuando hemos metido la pata hasta aquí. Y no dárnoslas de nada. Nuestro mal testimonio puede ser causa de que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios, haciéndonos nosotros partícipes de su pecado. Por cuanto no glorificamos a Dios con nuestra vida, para testimonio a ellos de la obra de Cristo en nosotros. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso es lo que ocurrió con los hijos de Eli. Eso es lo que nos dice 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Ellos pecaron y su testimonio hizo que otros menospreciaran las ofrendas de Jehová. Tu mal testimonio, mi mal testimonio hace que otros blasfemen a Dios. Y eso es terrible. Por lo menos seamos prudentes y no vayamos alardeando de nada. Por lo menos. Seamos prudentes. Y dámosle al Señor misericordia, porque podemos pecar y podemos caer. Pero la sanidad viene primeramente por el arrepentimiento y por la confesión de pecado. No al decir la mujer que me diste. No al decir es que era o dejaba de ser, o me hizo o no me hizo. No, porque somos nosotros que pecamos independientemente de que aquel me esté diciendo que robe o que me tiente. La decisión es nuestra. La culpa no fue de Betsabé, la culpa fue de David.
Y tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecados, no justificación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos no quieren saber nada acerca de Dios por todo esto de la teología de la prosperidad? ¿Cuántos no habrán sido capaces, hermanos? ¿Cuántos no habrán querido saber nada de Dios? Porque tú que estás, o yo que decimos que amamos a Dios, nos vio pecando de manera increíble. Engañando, murmurando, adulterando. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido de pie de tropiezo a otro? Pecamos cuando esto ocurre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que nos dé luz para ver si eso ha ocurrido y le pidamos perdón en un arrepentimiento sincero. Si no, somos nada más que religiosos. Y los religiosos no heredarán el reino de los cielos. Solo los hijos. Solo los que han nacido de nuevo. Termino con esto. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice Romanos 7:12. Así que lo que nosotros vamos a entrar a ver, si Dios quiere, próximamente, es santo, es justo y es bueno. Y nos atañe. Nos vamos a adentrar en eso, y es precioso. Nos vamos a adentrar en lo que es santo, en lo que es justo y en lo que es bueno. Sabiendo que la ley nos lleva a Cristo. Y que una vez en Cristo, en nosotros se debe evidenciar la obediencia a la ley moral, porque es un reflejo del carácter de Dios. Que Dios nos bendiga.